Hola a todos, bienvenidos a este espacio en donde charlamos sin filtro de lo que realmente importa. Hoy nos damos un gustito saludable y nos acompaña la licenciada en nutrición Silvana Lucero Alfonso. Antes que nada, ¿comiste algo rico hoy? La verdad hoy día fue un poco inusual, ¿sí? Pero eso también está bueno tenerlo en cuenta en una planificación previa porque muchas veces nos vamos a salir de las actividades que tenemos ya planificadas. Pero sí, comí rico, más fue una merienda que un almuerzo, pero rico. ¿Por qué decís que es importante planificar nuestras comidas? Bueno, justamente, por ahí nos puede parecer que una planificación previa nos puede llevar un tiempo que no tenemos, en teoría, pero a la larga esto nos va a ayudar a que sea mucho más ágil y mucho más rápida. Por ejemplo, si nosotros hacemos una planificación de todas las comidas de la semana, esta planificación tiene que ser previa a la compra, ¿sí? Supongamos que uno organiza un menú de toda la semana y va primero a observar lo que ya tenemos, ¿sí? Lo que ya tenemos en la heladera, por ejemplo, algunas sobras de otras preparaciones, y a partir de ese momento podemos hacer una planificación, una lista, ¿sí? Para el supermercado o para distintos almacenes, para poder comprar de una forma más organizada, más económica y sobre todo tener una alimentación más variada y saludable. ¿Qué decís vos como nutricionista? ¿Qué tendríamos que tener nosotros al momento de hacer la lista para ir al súper? Bueno, justamente, primero analizar lo que tenemos, ¿sí? Lo que tenemos en la alacena, lo que tenemos en la heladera, quizás pueda haber sobras, ¿sí? De la comida del fin de semana, por ejemplo, y justamente para tratar de abaratar costos y para que sea variado y saludable, podemos utilizar esos alimentos que ya tenemos. Hoy en día, por ejemplo, existen tanto aplicaciones como heladeras inteligentes que nos muestran, incluso si no estamos dentro de casa, que nos muestran lo que tenemos adentro de la heladera y con los ingredientes que ya tenemos nos pueden hasta brindar recetas de preparaciones para acelerar los tiempos, para abaratar los costos. Pero lo ideal sería cada semana, por ejemplo, hacer un tipo de cronograma como si fuera el horario que usan los chicos en la escuela, donde vamos a plantear todos los días y las comidas principales, ¿sí? Generalmente nosotros hacemos 4 comidas principales, que es desayuno, almuerzo, merienda y cena, y podemos armar ese cronograma previo con lo que vamos a consumir en cada una de estas comidas para que justamente sea variado, sea un poco más colorido y también tener en cuenta aquellas comidas que muchas veces hacemos fuera de casa, ¿sí? Que lo ideal es, si pudiéramos conocer cuáles van a ser esos menús, poder complementarlo, poder cambiar los colores, que eso hace que sea mucho más atractivo, variado, saludable y bueno, poder tener justamente una planificación tanto económica como previa a la compra. Con esto que decís, muchas veces surge que el alimentarse sano es caro. ¿Qué se puede decir de eso? Exactamente, yo creo que mucho de esto parte de pensar que los nutricionistas solamente hacemos planes hipocalóricos y que las personas tienen que comer alimentos que en algún momento se denominaban como light, ¿sí? Y en realidad eso no es comer saludable. Muchas veces, en algunos casos, hace falta hacer algún tipo de esta planificación para algunas patologías en particular, pero en general comer saludable significa comer variado, ¿sí? Tratar de que esas preparaciones contengan todos los grupos de alimentos, que vayamos cambiando dentro de los grupos de alimentos. Por ejemplo, en el caso de las verduras sirve mucho analizar los colores, ¿sí? No deberíamos comer, por ejemplo, todos los días verduras blancas o verduras amarillas o naranjas, sino que tiene que haber tanto una variedad de colores como una variedad en la forma de preparación, ¿sí? Ir alternando, por ahí no siempre verduras cocidas, sino que cocidas, crudas, y de esa forma vamos a tener una alimentación mucho más variada. ¿Y cuáles son los tipos de errores comunes que cometemos como cuando vamos al súper al comprar? Y creo que justamente esto, primero la monotonía, ¿no? De que muchas veces nos acostumbramos a hacer tipos de preparaciones en la familia porque, bueno, nos quedan a gusto o nos parecen más económicas y nos olvidamos un poco de innovar, ¿sí? De empezar a consumir otros alimentos que quizás no hemos probado
y también de ver de qué manera podemos hacer compras un poco más en cantidad, pero haciendo diversas preparaciones, y no caer siempre en las mismas recetas, digamos. Y bueno, también esto va a ayudar obviamente a la economía, ¿sí? Porque si nosotros, por decirte, vamos a comprar, no sé, un atado de espinaca y vamos a usar un día una parte para una tortilla, otro día otra parte para una tarta, pero eso lo tenemos que tener planificado previamente y en tiempos que esa verdura, digamos, no se eche a perder. Entonces de esa manera vamos a lograr que sea mucho más económico. ¿Qué recomendaciones darías vos a la hora de almacenar el alimento para llegar a un plan semanal correcto? En realidad, esta planificación, como recién decíamos, parte desde el momento previo a ir al supermercado o a distintos almacenes donde habitualmente realicemos la compra. Con un listado, ¿sí? Como el viejo listado de las compras, en donde una vez que tenemos esa información, vamos a hacer, o mejor dicho, previamente a hacer ese listado, vamos a hacer como un recorrido, un diagrama del comercio donde siempre compramos, ¿sí? Por ejemplo, si es un supermercado, ya sabemos cómo está diagramado ese supermercado, las góndolas de ese supermercado, para poder hacer una compra un poco más ordenada y rápida. Que además en el supermercado no es al azar que están dispuestas de esa manera. Generalmente apenas ingresamos tenemos ofertas, ¿sí? Que es bueno que podamos aprovecharlas. Después generalmente tenemos la parte en donde están las frutas y verduras, ¿sí? Después generalmente podemos avanzar en las góndolas y ya tenemos enlatados, podemos tener harinas, condimentos, y generalmente al final, ¿sí? En las góndolas finales más cercas a la línea de caja, tenemos todo lo que es heladera, freezer, que justamente están en ese lugar porque son aquellos alimentos que tenemos que cargar al carrito a último momento para evitar romper la cadena de frío, ¿sí? Generalmente también podemos continuar al final con la compra de todo lo que es productos de limpieza, que también está bueno tener una disposición en el carrito en donde esos productos no estén en contacto directo con los alimentos. Incluso en la cinta, al momento de pagar en la caja, también tenemos que tener como un orden para poder guardarlos en ese orden y llevarlo diferenciado, ¿sí? Muchas veces es como que nos apuramos en ese proceso de la línea de caja y guardamos todo junto. Hoy en día también un poco depende de si llevamos bolsitas o no. Y una vez que ese proceso, tanto interno dentro del supermercado, como el viaje que vamos a tener de regreso hasta casa, no debería demorar más de 2 horas, que es el tiempo en el cual dura la cadena de frío, ¿sí? Entonces eso también tenerlo en cuenta, porque por ahí tenemos que pasar a hacer otro trámite, dejamos sobre todo ese calor, las cosas en el baúl, y cuando llegamos a casa, también de la misma manera, con orden, empezar a guardar al revés, digamos, de cómo fue la compra, ¿sí? Lo último que compramos, que lleva cadena de frío, es lo primero que vamos a guardar. Y si tuvieras que dejar un mensaje para esa familia que quiere empezar a comer sano, ¿cuál sería tu mensaje? Bueno, justamente esto, ¿no? De empezar a tomar nota de lo que ya tenemos en casa, de lo que queremos utilizar primero para que no se eche a perder, de qué es lo que necesitamos comprar. Muchas veces además uno lleva ya un listado y cuando llegamos al supermercado nos encontramos con otras cosas y tenemos que improvisar, por ahí no encontramos el producto que buscábamos y que podría haber sido esencial en esos menús que habíamos planificado, o podemos encontrar ofertas, ¿sí? Podemos encontrar muchas veces ofertas 2x1 que en el momento quizás nos llamen la atención, pero en esa oferta es como muy importante verificar si realmente lo vamos a llegar a utilizar ese producto, verificar la fecha de vencimiento, verificar, por ejemplo, en el caso de que sean paquetes o latas que estén en perfecto estado, que no estén rotos, que no estén abollados. Entonces, bueno, todo eso ayuda a este proceso para que sea realmente económico y lo podamos llegar a utilizar. Y después, posteriormente, esto de que una vez que nosotros compramos y vamos avanzando en la semana, supuestamente cumpliendo este cronograma previo, también puede haber algunos imprevistos, ¿sí? Por ahí justo un día nos tuvimos que quedar fuera de horario de trabajar en la oficina o tenemos una invitación, entonces ya nos salimos de ese esquema.
Bueno, vamos a tratar de después continuarlo para justamente evitar este desperdicio de alimentos que quizás se ponen más rápidamente feos y que no sea una compra en vano, digamos. ¿Y qué durabilidad tienen los alimentos cocidos, lo que uno va armando durante la semana, como para planificar y que te surjan, ponerle diferentes inconvenientes, o sea, situaciones en donde vas dejando en la heladera vos esa comida que has preparado? Bien, bueno, también todo depende de qué tipo de alimentos estemos hablando. Generalmente, una de las grandes dificultades que nosotros notamos en el consultorio es que cuando le indicamos algún tipo de preparación al paciente, nos dice que no la realiza porque le lleva mucho tiempo. Y en general eso pasa con las verduras, ¿sí? Entonces, no como verduras porque me lleva mucho tiempo. En realidad, si analizamos esto de que hay que tratar de ir variando de tipo, de color de verdura y de tipo de preparación, no llevan demasiado tiempo. Si nosotros pensamos en una ensalada, se hace rápidamente e incluso podemos de alguna manera también, por ejemplo el fin de semana, prever la organización de estas preparaciones cuando ya sabemos que vamos a comer cada día y ya dejarlo previamente lo que se puede, cortado, frisado, que sirve mucho también tener verduras frisadas para hacer preparaciones más rápidas. Ahora, si estamos hablando de un alimento que ya lo frizamos y lo descongelamos, eso no se puede volver a frizar, salvo que esté cocinado, ¿sí? Podemos hacer una cocción previa o un blanqueado incluso para dejarlo ya listo y después sacarlo directamente del freezer, ¿sí? Sacarlo del freezer sería cambiar la temperatura, bajarlo del freezer a la heladera, ¿sí? Nunca a temperatura ambiente, o en el caso que se disponga, descongelar el microondas. Hablaste seguido de la variedad de los alimentos. ¿Nos podés dar una explicación del cuán variado tiene que ser? Bueno, muy buena esa pregunta. En realidad, seguramente todos se acuerdan de que en algún momento estudiábamos en los manuales o veíamos muchas veces en los envases de los alimentos la pirámide de la alimentación, ¿sí? La pirámide de la alimentación en realidad era una gráfica de Estados Unidos que después se ha ido modificando para distintos países, pero siempre hablaba como de cierta jerarquía de los alimentos. Aquellos alimentos que estaban en la base obviamente eran los más importantes y que se debían consumir en mayor cantidad. Posteriormente se realizó una gráfica argentina, que era el óvalo de la alimentación, que era bastante similar, pero tenía un formato más ovalado, donde también había un grupo de alimentos que estaba en la base o que estaba en mayor tamaño, que nos mostraba la proporción y la importancia, y era justamente el grupo principal, el grupo de los cereales y legumbres, ¿sí? Que por ahí, si nosotros hacemos un análisis a lo largo del día, entre desayuno, almuerzo, merienda y cena, los cereales es lo que más está presente habitualmente. Posterior a las encuestas de factores de riesgo para la población argentina, y que obviamente tienen que ver con la alimentación diaria, podemos generar una nueva gráfica de la alimentación que tiene más el aspecto de un plato, ¿sí? Es un círculo, como para que todos se hagan la idea, la imagen que vamos a ver en la pantalla, en donde tenemos la mitad de ese círculo que está formado por frutas y verduras. Y eso justamente es porque es lo que más nos hace falta aumentar en el día a día, y sobre todo nuestra población, por ejemplo la población de San Luis, que no está tan acostumbrada al consumo de frutas y verduras ni tampoco a la variedad, es lo que debería predominar en el plato, ¿sí?, de las comidas principales. La mitad de ese plato debería ser de frutas y verduras. Hablando de preparaciones agridulces en el mismo plato o dejando la fruta para el final como postre. Luego tendríamos el grupo que continúa, que sí son los cereales y legumbres, y que esto también es importante porque al momento de planificar el plato, ¿sí?, como sería el almuerzo o la cena, por ejemplo el pan, ¿sí?, que sería un cereal, un derivado, también lo deberíamos medir adentro del plato, ¿sí?, para tener una idea de la proporción de hidratos de carbono que generalmente se consume. Luego tenemos el grupo de las carnes, ¿sí?, de las carnes y de los huevos o lo que sería fuente de proteínas, que también podría ser queso. En este caso también lo ideal es que no es necesario que todos los días comamos carne, ¿sí?, o en las dos comidas principales comamos carne, ni tampoco hace falta que sea gran cantidad, ¿sí? En una gráfica muy similar a esta gráfica que se llama plato saludable y que justamente es como si fuera el plato del bebé cuando empieza a comer, que tiene separaciones, vemos esto: la mitad del plato frutas y verduras,
un cuarto, que son las proteínas, en donde entraría la carne, que sería el cuarto del plato, o para que todos nos hagamos una imagen gráfica, lo que cada persona debe consumir por día de carnes es del tamaño de la palma de la mano, ¿sí? Solamente la palma. Y generalmente, ¿qué es lo que vemos? Un plato con una milanesa que sobresale del plato. Y todos decimos que es la mano. Claro, y en realidad es el tamaño de la mano de cada uno, ¿no? De acuerdo a la mano que cada uno tiene. Entonces es una pequeña porción de carne, ¿sí? Que tampoco hace falta que siempre sea carne, puede ser huevo o puede ser queso, y en el caso de que sea carne, también tratar de variar entre carnes rojas y carnes blancas, ¿sí? Por lo menos solamente 2 veces a la semana deberíamos consumir carnes rojas y el resto variar entre pescado y pollo, para tener justamente una alimentación un poco más variada y saludable. Ya que trajiste recién a colación la provincia de San Luis, ¿hay alguna estadística de cómo es la alimentación en la población de San Luis? Sí, bueno, justamente en estas encuestas de factores de riesgo, lo que se observa es no solamente la alimentación de la población en general, sino por región, ¿sí? Y lo que más tenemos diferente es justamente este consumo de frutas y verduras, ¿sí? Incluso hay zonas de la provincia de San Luis en donde es muy poco variado esto que hablamos de. También en esta gráfica última de los alimentos, lo que se cambió fue que habitualmente algunas verduras, ¿sí? Que son verduras, como puede ser la papa, la batata y el choclo, pasaron del grupo de verduras a estar en el grupo de cereales, ¿sí? Porque en cuanto a hidratos de carbono son más parecidos en su composición. Y son justamente estos los alimentos que más se consumen, ¿sí? Alimentos más con almidón, más de tubérculos y que tienen mayor cantidad de hidratos de carbono. Generalmente, obviamente, se consumen cocidos, que eso también tiene menor cantidad de fibra, que es muy importante el consumo de fibra. Entonces, bueno, San Luis en particular tiene esta distinción en cuanto a la variedad, que es algo que notamos en toda la población, pero un poco más marcada en nuestra zona. Muchísimas gracias, Silvana, por poder ayudarnos a saber que podemos comer mejor y que no es nada caro, contrario a todo lo que nosotros creemos.